La semana pasada, en una jornada histórica y poco democrática, podríamos decir, el oficialismo porteño logró avanzar en la legislatura con un paquete de proyectos urbanísticos que directamente afectan al medio ambiente y priorizan el negocio privado, inmobiliario, el cemento. Estamos en comunicación telefónica con María Angélica Di Giacomo, referenta y fundadora también de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda de este lado y me acompaña Graciela Caraballo. ¿Cómo estás, María Angélica? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, y gracias por atendernos. Bueno, hacía una pequeña introducción respecto a lo que sucedió la semana pasada en la legislatura, y en este sentido te queríamos consultar cómo afectaría el medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires estos proyectos allí por las costaneras, ¿no? Sí, bueno, hablando específicamente del tema de la costanera, lo del jueves fue un cierre de un proceso que ya se viene dando desde hace algunos años, desde empezando por el norte, desde el edificio que se construyó con nuestro dinero en nuestra ribera para el Tiro Federal. Después seguimos con el Distrito Joven, que recuerdo también haber ido a esa audiencia pública. Después seguimos con la venta de Costa Salguero, que ahí fue mucho más difundido y conocido por la ciudadanía, y ahora Costa Urbana, que es como el broche de oro para consolidar una costa ajena y reservada a las clases más pudientes. Eso desde el punto de vista social, diríamos. Desde el punto de vista socioambiental, la pérdida es enorme. Desde nuestro punto de vista está en contra de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue escrita en el 96 por gente que venía de aquellas experiencias tan difíciles para la ciudad, como fue el Consejo Deliberante de la década del 90, y bueno, todo esto es contrario al espíritu de las leyes de la ciudad, porque la ribera debería ser un lugar totalmente público, y nosotros tenemos el problema de que fundamentalmente con el tema IRSA se estaría construyendo sobre un humedal que es fundamental para el equilibrio hídrico de las napas, para la absorción de agua y escurrimiento del agua en inundaciones o cuando el río crece. O sea que, y además, bueno, el tema climático, porque digamos que cubrir un humedal y un suelo absorbente con edificios y cemento es lo peor que podemos hacer en este momento en que estamos con la crisis climática, tanto por el tema de las inundaciones como por el tema de las olas de calor. Así que la pérdida ambiental es enorme, y lo peor es que en estos casos quienes terminan pagando los pasivos ambientales es el total de la ciudadanía, y también quienes pagamos los servicios públicos para estas torres de lujo. Como ejemplo podemos poner el colector cloacal norte, que se va a hacer con un préstamo del Banco Mundial, que inicialmente estaba dedicado al riachuelo, al saneamiento del riachuelo. O sea que no solamente estamos quitando beneficios ambientales, sino que además estamos aumentando el daño ambiental. Eso es fundamentalmente lo que nos preocupa, y a mí personalmente me duele. Yo tenía la esperanza de que después de 30 años de concesiones, la costanera volviera a ser nuestra, lo mismo que el horizonte, el río, la naturaleza ribereña, y mira, es como, esto ya es definitivo, no es una concesión. Claro. María, estamos charlando con María Angélica Di Giacomo, ella es referenta de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. ¿Cómo estaba la ciudad de Buenos Aires hace unos años respecto a la cantidad de espacio verde por habitante, y cómo estamos hoy? Bueno, en los años de gobierno del partido actualmente gobernante, que ya creo que llevamos 13 o 14, se perdieron 500 hectáreas de espacio público, de las cuales 150 eran de espacios verdes.
y las últimas oportunidades que tenemos de aumentar el espacio verde de suelo absorbente, no una microplaza con piso de plástico, ¿no? Sino de verdad, espacio público verde con suelo absorbente y follaje frondoso. Las últimas oportunidades que tenemos son la ribera, los explayones ferroviarios y los bajos viaductos, y se está haciendo todo lo contrario. Claro. No sé si está del otro lado mi compañera Graciela Carballo, que abrimos el micrófono para que te pueda hacer una pregunta, si no, continúo yo. Dale. Sí, acá estoy, Nico. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, quería reflexionar con vos hace alrededor de 20 años o más, tal vez, el arquitecto Sorín ponía la lupa sobre el tema del reemplazo del adoquinado en la ciudad de Buenos Aires y el peligro que eso constituía para, para evitar el asfalto, la permeabilidad del suelo, y con esto traería aparejado inundaciones que realmente se dan y se dieron en muchos barrios donde se reemplazaron. Y ahora esto de la cementización de los espacios verdes y demás, en el marco del cambio climático, del ascenso de temperaturas y demás, ¿se puede prever que además de traer incomodidad, inequidad para los vecinos, traiga también problemas climáticos para la ciudad de Buenos Aires? Sí, el tema más que traer problemas es que no podemos mitigar el efecto de esos problemas de esta manera, porque nosotros no vamos a evitar que la temperatura aumente, pero lo que sí podemos hacer es evitar que ese aumento de temperatura sea dañino para la salud física, psíquica y ambiental de quienes habitamos y quienes transitamos por esta ciudad, porque nosotros tenemos 3 millones de habitantes, pero durante el día somos 6 millones, o sea, es mucha la gente que se ve afectada. Entonces, 2 efectos son fundamentales por el tema de los espacios verdes de suelo absorbente y el follaje frondoso. Uno es el aumento de temperatura que provoca la crisis climática, el aumento de temperatura media, y el otro es la recurrencia de precipitaciones copiosas. Entonces, la manera de, no vamos a evitar que llueva mucho, lo que sí podemos hacer es, desde el punto de vista micro y macro, hacer todo lo posible porque esa agua se escurra, se absorba, se filtre y no que pase a formar parte de una corriente en la calle. Entonces son todas, se pueden hacer grandes cambios como, grandes temas como lo que yo comentaba recién, de muchas hectáreas de espacio verde de suelo absorbente. Si podemos poner sistemas que junten el agua mejor, y después tenemos los sistemas urbanos de drenaje sustentable, tenemos las veredas verdes, podríamos hacer las veredas verdes, no seguir podando sistemáticamente para tener mucho follaje, que de esta manera disminuye la temperatura, se ralentiza la caída del agua en las precipitaciones copiosas, y como les decía recién a tu compañero, el tema de los humedales, porque el equilibrio hídrico, tanto del río como de las napas, depende de que conservemos los humedales. Otra pregunta pequeñita esta. Yo veo que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano se reemplazan árboles típicos de lo que podríamos llamar la llanura pampeana, árboles añosos y demás, y se plantan palmeras, como si fuera Miami, digamos, o estos lugares de otro clima. ¿Qué tan beneficiosa es ese cambio en cuanto a la especie? Bueno, tenemos 2 cuestiones ahí muy importantes. Una sería que podríamos pensar en que algunas de esas palmeras son nativas y por lo tanto contribuirían a la biodiversidad de la fauna. Pero vos nombraste Miami y justamente en Florida, hace unos meses, salió una ordenanza que no van a matar las palmeras, pero van a plantar árboles, y palmera que se caiga o se muera
va a ser reemplazada por árboles, porque lo que ellos dicen es que las palmeras no contribuyen al alivio del aumento de temperatura de la crisis climática ni de la absorción de agua, y que entonces para la crisis climática no les conviene tener palmeras. Hacen muy poca fotosíntesis porque tienen muy pocas hojas. ¿Hola? Bien, sí. Sí. Estamos escuchando atentamente. Por último, te quería preguntar, María Angélica, ¿qué ciudad añorás y qué ciudad soñás? Mira, sí, la ciudad que sueño a veces trato de poder dibujarla, pero soy malísima para eso, así que la otra vez le pedí a una licenciada en diseño y planificación del paisaje para una charla que dimos, que y pusiera en un dibujo, en una foto, mi sueño de cómo sería, por ejemplo, la estación Belgrano C, ahí donde hicieron el viaducto. Mi sueño sería una ciudad, primero, que fuera equitativa, que el verde no fuera privilegio de las clases más pudientes, ni el verde, ni el silencio, ni el horizonte, ni la salida de la luna, ni la salida del sol. Y después que pudiéramos tener lugares donde sentarnos debajo de un árbol a conversar con nuestros seres queridos sin necesidad de pagar un café o un trago en una terraza ajena. Bien, te agradecemos muchísimo tu participación, tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Ha sido muy interesante escucharte y, por supuesto, seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con María Angélica Di Giacomo. Ella es referenta y además una de las fundadoras de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.